Bueno, saludo a la audiencia de los hermanos, así como televidentes, con la paz de Jesús el Cristo, y continúo con este tema tan importante, cómo nos han modificado, alterado y aniquilado el texto bíblico, y tenemos corrupciones solamente que se dicen que es la palabra de Dios. Es sobre la base de la palabra de Dios construyeron otra cosa. Y es espantoso esto. Y he venido hablando, empecé en el programa anterior, este es el programa número 7, y bueno, comparte, reparte, distribuye a todas partes, a saber esta realidad. Se sabe en los círculos académicos, en el alto nivel, en el profesorado, etcétera, en la academia, pero es necesario que lo sepa el llano, el vulgo. Así que compártalo a todos los cuatro vientos. Y si hay uno más, dele también, para que sepan esta realidad y tengan un panorama y una idea de por qué las cosas están tan horribles y hay tanta apostasía. Voy a retomar de los cambios, los ejemplos de los cambios que hay. Y esto que estoy mostrando son las bases de lo que va a pasar de acá en el Éxodo que estoy. Esto es 1608 años, 1608 años antes de Cristo. Todo lo que va a pasar en toda la historia bíblica del Antiguo Testamento, lo que tenemos, va a tener esta corrupción. La Biblia Reina Valera 1960. Todo se basa en esta corrupción, en todo lugar en donde aparecen estos indicadores que Dios quiere para el lenguaje de su pueblo, totalmente cambiado, tapado por uno, por otro. Se lo voy a ir mostrando un poco, para que usted vea esta realidad y lo tremendo que es esto. Para cualquier expositor, para cualquier predicador, para quien quiera hablar con precisión la palabra de Dios, esto es una locura. ¿Cómo hace uno para hablar la palabra de Dios? Con la versión Reina Valera 1960, en el Antiguo Testamento solamente 2318 palabras cambiadas. Y yo acá estoy mostrando la tendencia principal, la más grande, porque no hay lo que no alteraron, pero simplemente estas son las tendencias principales lo que yo voy hablando. Entonces, cuando nosotros tenemos en Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, en la versión Reina Valera 1960, le está diciendo Dios como que Él tiene otros reinos, obviamente de aquí de la tierra, que son santos. O que hay otros reinos santos, pero claro, pueden ser santos del infierno. Entonces, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, un reino. Implica que pues, hay otros seguros que hay. ¿Qué realmente le dijo Dios? Veamos el textus receptus. Vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Eso combina con mi especial tesoro. ¿Qué especial tesoro si tienes otro? Porque estaría de más esas palabras. Pero si es mi reino, es el único reino de Dios, el reino especial, entonces tiene sentido. Veamos, ya he mencionado cómo tapaban la voz de Dios. Dios no solamente habló los 10 mandamientos, sino que la voz de Dios se escuchó en los juicios que hubo en Egipto. Todos los que estuvieron y escucharon la voz, las voces y la voz de Dios. Todo eso se tapó en todo lugar. Veamos qué sucede por aquí. En el monte Sinaí Dios le dijo, yo soy Jehová tu Dios, que sí, le habló esos los 10 mandamientos, el decálogo. Pero hubo momentos que Dios habló no al pueblo, pero las voces se escucharon. Veámoslo. Éxodo 20:18 dice, todo el pueblo consideraba las voces, esto es el textus receptus, y las llamas, después de que habló los 10 mandamientos. ¿Qué dice? ¿Qué tenemos nosotros hoy? Reina Valera 1960. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Cambian las palabras estruendo, en donde se escuchaban las voces de Dios que hablaba, pero no al pueblo exclusivamente. Y ponen relámpago en lugar de las llamas, que como dice el testimonio, que el monte ardía. Relámpago se expresa a través de la luz, no a través de llamas. Pero bueno,
quizás sea todo lo mismo, ¿no? Vamos a ver otra situación que se da, y esto es un cambio que todo afecta a todo el Antiguo Testamento y todo lo que sigue de la Biblia. Éxodo 20:25 le dice así, Reina Valera 1960, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. La palabra profanarás, ¿eso es lo que se utilizó? No. ¿Qué dijo? Textus receptus. Porque si alzares tu pico, define un instrumento que allá no se define. Está todo pervertido. Porque si alzares tu pico sobre él, tú lo ensuciarás. Una vez sucio, se lo puede definir como profanado. Aquellos están un paso más lejos de lo que Dios habla, un paso afuera del pueblo, ¿no? Tú lo ensuciarás. El lenguaje de todo el Antiguo Testamento y todo el resto de la Biblia, ensuciares. ¿Qué tenemos nosotros? Profanar, abominable, cualquier palabra que nunca te lleve a la realidad de lo que Dios hablaba. ¿Usted cree que amaba a Eugenio Nida a Dios? No, él amaba otra cosa. Entonces el lenguaje es tú lo ensuciarás. Aquí vamos a ver el otro punto de cambio que es generalizado para adelante, para todo el resto de la historia y de la Biblia. Éxodo 25:6, versión Reina Valera 1960. Y para el incienso aromático, el incienso son los componentes, la materia prima, para ¿qué? Para el efecto deseado. ¿Qué? Ahí no aparece. ¿Y por qué? Porque así lo modificaron. ¿Qué dice el Textus Receptus? Y para el saumerio aromático, era para hacer humo y perfume. No, aquello, cuando dice el incienso son los componentes químicos, la materia prima. El saumerio es el efecto, es aquello que Dios recibe. Bueno, lo que Dios tiene que recibir afuera del texto, versión Reina Valera 1960. Vamos a otra cosa. Éxodo 25:18. Una palabra agregada de teología de los rabinos o teología rabínica. No está en el Pentateuco ni en el Antiguo Testamento. Originalmente está en la versión Reina Valera 1960. En esa edición sí está. En el Textus Receptus no aparece. En el Antiguo Testamento. No aparece en el Antiguo Testamento. ¿Qué es? Éxodo 25:18. En los dos extremos del propiciatorio. La palabra propiciatorio es un término, una definición teológica, académica, rabínica. No es el testimonio escritural ni el nombre que se le dio siempre a ese lugar. Veámoslo. ¿Qué dice el Textus Receptus? En los dos cabos de la cubierta. Siempre se llamó simplemente a la tapa del arca del testimonio cubierta. Los rabinos dijeron, no, es el propiciatorio ahí. Y le pusieron propiciatorio y eliminaron la forma de llamarlo originalmente. Y de eso produjeron un lavado de cerebro al que lee. Porque en lugar de estar la palabra cubierta, que fue el nombre original, ellos le pusieron un nombre teológico, propiciatorio. ¿Y por qué digo que es un nombre teológico? Porque la única vez que aparece es en la epístola a los hebreos, que obviamente le escribe el apóstol Pablo a los hebreos. Y como él era rabino, sabía lo que le estaba diciendo a los hebreos. Entonces es un término teológico, no como Dios lo llamó. Y ahí después hay otros términos teológicos por ahí que le voy a mostrar más adelante. Rabínicos, pero no de lo que Dios quería. Y quedó el término rabínico ahí, teológico, y no lo que Dios dijo. Así han hecho en todo. Éxodo 25:29. Mire esto que es interesante. Sus cubiertas y sus tazones, ¿con qué se libará? De oro finísimo lo hará. Había, tazones con que se libará, de oro finísimo lo harás.
con una función. Libar. Libar es un líquido que se echa en un lugar, se derrama o se echa sobre el sacrificio. Bueno, ¿eso era? No. Qué pena, ¿no? Veamos el Textus Receptus. Y sus tazones con que se cubrirá el pan. ¿Vio usted cuando va a comprar a algún lado, una panadería o ciertos lugares? Normalmente se ve más en donde venden comidas hechas, donde venden sándwich, donde venden cuestiones así ya elaboradas, que tienen como una campana puesta. Acá le llama tazones. Y sus tazones, pero como es transparente uno puede ver qué hay ahí. O sea que el objetivo de esos tazones no era libar, es una burla eso. El objetivo de los tazones era cubrir el pan. Qué burla, ¿no? Era como agarrar un tacho de 10 litros para libar. ¿Quién puede hacer? Una burla bien grosera. Bueno, continuemos. De aquí viene el cambio de palabras que define también cómo Dios llamaba las herramientas para su servicio y cómo se llama hoy, de otro culto. ¿Vale? Otro lenguaje, otro pueblo. Entonces no se asombre tanto de la apostasía, esa es la situación natural con esta Biblia. Éxodo 27:3 dice, harás todos sus utensilios de bronce, todos sus utensilios de bronce, podríamos decir, toda su herramienta. ¿Cómo le llama a Dios? ¿Le llamó así? No. ¿Qué dice el Textus Receptus? Harás todos sus vasos de bronce. O sea, que en lugar de llamar herramienta por su nombre, o decir instrumento, Dios lo llamaba vaso. Y ese es el lenguaje de Dios. Si usted quiere hablar como Dios quiere, tiene que decir no utensilios, sino vaso de Dios. Vaso del templo del Señor, vaso del santuario. Después, pues una pala, pues un pico, pues un garfio, pues un tazón, pues una paleta, pues lo que quiera. Pero es la marca que define las herramientas del servicio y los instrumentos del servicio santo de Dios, es vasos. Quiere hablar como se debe hablar, diga vasos, no diga ni utensilios. Ese es del otro culto, de otro culto y pagano. Veamos ahora cómo la palabra consagrado allá se está aplicando a los vasos del Señor, llamado utensilio, cambiado el nombre también. Otra línea para el ocultismo. Cómo aquí, en vez de usar el lenguaje de Dios, se utiliza el lenguaje de otro culto, porque no es otra cosa que eso. Éxodo 28:38 dice, y llevaron las faltas. ¿Llevaron las faltas? Acá tiene varios temas, pero vamos a las faltas, dice. Cometida en todas las cosas santas. ¿Eso dijo? Vamos al Textus Receptus. Aarón llevará el pecado de las santificaciones. Textus Receptus. El pecado de las santificaciones. O sea que pusieron falta y taparon la palabra pecado. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no hay pecado. Entonces entienda cómo es el tema. Y como los santos de Dios ellos lo aborrecen, pusieron entonces, dijeron cosas santas, pusieron así, que los hijos de Israel santificaren. ¿Santificaren? Esto es el Textus Receptus. ¿Qué dice el Reina Valera 1960 hoy? Que los hijos de Israel hubieren consagrado. ¿Qué dice el Textus Receptus? Que los hijos de Israel santificaren, porque respeta el lenguaje de Dios. Así que ahí tenemos otro culto. ¿Qué sigue diciendo? Reina Valera 1960. En todas las santas ofrendas. En todas las santas ofrendas. El Textus Receptus dice en todas las ofrendas de su santificación. O sea, el lenguaje cambiado. Cuando hacen referencia, están vinculando al lenguaje de ellos corrupto. No pueden hablar el lenguaje de Dios. Y así sigue todo el tiempo.
Mire este cambio que supuestamente lo mismo para ellos. Pero bueno, parecía que para Dios no, porque definen las cosas. Éxodo 28:41, versión Reina Valera 1960. Hablando obviamente de los sacerdotes de Aarón, Aarón y sus hijos. Y los ungirás y los consagrarás. Y lo ungirás y los consagrarás. Pusieron consagrarás la palabra ahí que no corresponde. ¿Qué dice el Textus Receptus? Y los ungirás y llenarás sus manos. O sea que una acción precisa, clara, y llenarás sus manos, pondrás en sus manos ciertas cosas que demostrarán que ellos son mis sacerdotes. ¿Qué tenemos? Reina Valera 1960, y lo ungirás y los consagrarás. Lenguaje de otro culto y ni siquiera la acción que el texto dice. Y después esa palabra consagrar sigue así, sigue así. Mire, vamos a ir a Éxodo 29:1 para hablar cómo dicen una palabra que no es la que allí dice claramente. Y de esa manera van fraguando todo, van aguando todo. Éxodo 29:1 dice al final: toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. ¿Qué es lo que dice el Textus Receptus? Toma un novillo y 2 carneros perfectos. O sea, la palabra perfecto, que es como Dios lo dijo y como debe estar ahí y como debe saberse y como debe hablarse, prácticamente no existe en el Antiguo y el Nuevo Testamento, muy pocas veces. ¿Por qué? Porque usaron palabras que no diga en el énfasis y con la palabra que realmente advierte. Por eso el pueblo de Israel también se descarrió, ¿no? En su tiempo. Pero mire esto: y 2 carneros perfectos y novillos, y 2, ¿qué tenemos nosotros? Y 2 carneros sin defecto, fraguado totalmente. Por eso el pueblo es lo que es. Aquí viene la primera vez o las primeras menciones, en donde, en vez de llamar al lugar como Dios lo llamó, como Moisés lo llamó, y con el objetivo que es, pusieron el objetivo para el hombre. Bueno, Éxodo 30:18, versión Reina Valera 1960, y lo colocarás entre el tabernáculo de reunión. O sea, el tabernáculo de reunión es el templo de Dios en donde se reúne Israel. ¿Eso es? Claro, sí, exactamente, es así. ¿Eso dijo Dios? No. Eso debían hacer, pero Dios no habló así aquí. ¿Qué dice el Textus Receptus? Y la has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar. Dios llamó a su lugar el tabernáculo del testimonio, en donde Él daba testimonio, donde Él se manifiesta, donde había llama de fuego y nube que lo acompañaba, donde Moisés hablaba cara a cara o boca a boca con el Señor dentro de su casa, en el lugar del oratorio. Ni eso siquiera tenemos hoy. Le llaman lugar santísimo. El tabernáculo del testimonio. ¿Y cuánto taparon eso? Todas las veces. Entonces, hablan del acto humano y no del acto de Dios. Bueno, siga así si quiere. Veamos otra cosa en donde Dios no habló de eso. Ya lo he mencionado anteriormente, pero estamos en el Éxodo, ¿no? ¿Qué dice en Éxodo 34:13? La primera vez que ocurre y ocurre en todo el Antiguo Testamento. Y cortaréis sus imágenes de acera. O sea que está hablando de la diosa madre pagana, el lugar de adoración que ella tenía. Ocultan el lugar en donde se adoraba y se pone imagen de acera. El nombre, que Dios nunca lo mencionó, de la diosa madre que nunca estuvo revelada bajo esa situación. ¿Qué dice realmente el Textus Receptus? Y talaréis sus bosques, porque dentro del bosque, entre los árboles, entre la espesa
las espesas vegetación, ahí estaba la imagen de la diosa madre pagana, en este caso Acera. Puede ser María, puede ser Diana, puede ser cualquiera, porque al fin y al cabo es la misma. Cambia el nombre, el principado puede ser el mismo, Astarot. No hay problema en eso. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron el nombre que nunca estuvo, declararon qué se hacía ahí cuando Dios no lo declaró de qué se trataba, sino que dijo que tal en sus bosques. Y así está en todo el Antiguo Testamento cuando Dios nunca definió eso. Y otras cosas más. Uf, ¿cuánto hay? Entonces le digo, ¿qué dijo Dios originalmente? Y talaréis los bosques. ¿Va a hablar usted igual? Bueno, yo voy a esperar que lo haga con la versión Reina Valera 60, pero que hable como se habla con el Textus Receptus, como Dios quiere. Poquito difícil. Siguen usándose la palabra sagrada para las vestiduras, ya se cambia. En vez de decir santo, la palabra santo, santificaciones, todo lo que, porque para Dios es todo lo santo. Ellos pusieron lenguaje sagrado. Ese lenguaje no corresponde al pueblo de Dios, ni a la iglesia, ni a la Biblia. Es un lenguaje de términos rabínicos o vaticanistas. Eso sí son. Ahora vamos a ingresar en cambios del libro de Levítico, donde aquí aparece mucho el tema del perfume, que está totalmente eliminado y con palabras que alejan de la realidad. Lo voy a mencionar una vez o dos veces para que se entienda lo que han hecho. Levítico 1:9 dice, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Y al hacerlo arder va a haber un efecto, y el de olor grato a Jehová. Bien, ¿qué dice el Textus Receptus? Y el sacerdote hará perfume. Sí, tenía que quemarlo para que se haga el perfume. Pero Dios dijo que haga perfume. Y cuando Dios decía que hacía perfume para él, el sacerdote sabía que tenía que quemar el incienso y los componentes químicos y la materia prima de eso. Ellos pusieron la acción del sacerdote y no lo que Dios le dijo. Y después dice, de olor grato para Jehová, de olor, Textus Receptus, de olor muy aceptable al Señor, porque es el perfume propio de él. Eliminaron esa acción para Dios, el perfume de Dios prácticamente eliminado. Ese lenguaje eliminado. Y así siguen otras expresiones, pero vamos ahora a la oblación. ¿Qué es la oblación? Es lo que hicieron Caín y Abel. No hicieron una ofrenda ahí, una oblación. Pero bueno, veámoslo. Levítico 2:1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová. ¿Por qué digo oblación que hicieron Caín y Abel? Porque es lo que aquí describe Dios. El culto original desde Adán hasta que Jesús vino es este. ¿Qué dice el Textus Receptus? Ofrecieron ofrenda de presente. Ellos, Caín y Abel, llevaron presente. Ahí te dice ofrenda, entonces no sabe qué es. Sí, uno llevó animal y el otro llevó fruta. Pero eso era lo que Dios pidió, lo que Dios habló, porque al hablar de presente es hablar del servicio que Dios pidió. ¿Se habla el lenguaje? No. Al decir ofrenda, no. Más bien se puede manipular, como lo escuché muchas veces, de la mezquindad. Dicen, claro, quieren dinero y bueno, te viene bien la palabra esa, ¿no? Entonces, ¿qué hay aquí? Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová. ¿Qué dice el Textus Receptus? Cuando alguna persona ofreciere ofrenda de presente. ¿Por qué? Porque dentro de todo aquello que se hacía el presente era un acto y algo que tenía que llevar exclusivo con ese fin. Por eso se habla de presente, que identifica. Veamos ahora lo que he mencionado anteriormente, pero que continúa. Levítico 4:22, versión Reina Valera 1960. Cuando pecare el jefe, ¿eso dice el texto original? No. El Textus Receptus dice, cuando pecare el príncipe. Todo lo que es cultural, todo aquello que tiene que ver con definir a un pueblo y cómo hablaba y cómo era su forma, su historia,
No, olvídese, la ponemos como en el siglo XX y usted esté contento con eso. Veamos qué han hecho sobre los títulos dignatarios. Jefe en lugar de duque, 34 veces. Jefe en lugar de príncipe, 20 veces, 62 veces en el Pentateuco. Jefe en lugar de cabeza, 4 veces, cambiado. Jefe en lugar de principal, 4 veces. Jefe en lugar de cabeza, en total en el Pentateuco, 14 veces. Jefe en lugar de príncipe, 24 veces. En los libros históricos, 43 veces. Jefe en lugar de capitán, 5 veces en el Pentateuco. Otra historia, otra narrativa, otra forma de definir. Todo ubicado como en el siglo XX, para burla de la historia, del testimonio, de los títulos dignatarios de la Biblia. ¿Usted quiere eso? Yo creo que Dios no quiere eso. Dios está lejos de eso. Y usted también debería estar lejos de eso porque eso es una ofensa. Sin ninguna duda es una ofensa a Dios todo eso. Es una burla. Vamos a ver cómo se tapa con una palabra otra, que es muy importante. Las dos son importantes, pero acá se intercambian las palabras. Y entonces el que lee, ¿qué va a entender? Cualquier cosa. No va a entender lo que Dios dijo, va a entender cualquier cosa. Levítico 4:31, versión Reina Valera 1960, dice así: así hará el sacerdote, al final del versículo, expiación por él, y será perdonado. ¿Eso dice Dios? No. La palabra expiación no se utilizó allí, y no tiene la misma utilidad. Vamos a ver qué dice el Textus Receptus. Y así lo reconciliará el sacerdote en expiación por él y tendrá perdón. Reconciliar va al sacerdote. La palabra reconciliación eliminada. Por eso usted no encuentra reconciliación prácticamente en él. Una palabra tan importante y fundamental de cómo estar en amistad con Dios de nuevo, después de haber desobedecido, quitada casi totalmente. Así lo reconciliará. ¿Qué dice? Así hará el sacerdote expiación. La palabra reconciliación afuera. Bueno, esas son las pequeñitas cosas que pasan. Levítico 5:19. En el mismo versículo 2 veces una palabra cambiada. Reina Valera 1960. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová, tenemos. En Levítico 5:19, versión Reina Valera 1960. ¿Eso es realmente lo que allí se habla? Esas palabras no. Vamos al Textus Receptus. Pecado es, y ciertamente pecó contra Jehová. El lenguaje de la forma de hablar Dios, de cuando se comete infracción o delito en contra de su ley, se define como pecado. Bueno, ese lenguaje no. Se eliminó todo lo que se pudo usarlas. ¿Por qué? Porque para el ocultista no existe el pecado. Bueno, hasta aquí llegamos en esta audición. Creo que está entendiendo cosas interesantes, importantes, que los ministros, pastores, evangelistas, profesores, seminaristas y todo aquello que aman la palabra de Dios deberían tener en cuenta. Continuamos en el próximo programa. Dios bendiga a todos y hasta entonces.